Saludos amigos, bienvenidos a mi canal. Es un hecho conocido que el Tercer Reich fue para Alemania una época de progreso en todos los campos. Así, Alemania poseía los coches más rápidos, los aviones más veloces y de mayor autonomía de vuelo, la primera televisión coincidiendo con los Juegos Olímpicos de 1936, el mejor cine o una industria farmacéutica considerada pionera. Y esto es así porque los nazis estaban convencidos de que en el pasado fueron una civilización poderosa y por este motivo se creían los legítimos herederos del conocimiento atlante, un conocimiento que había sido preservado del diluvio y guardado en un lugar determinado de los Himalayas. Fue en el Tíbet donde el doctor Ernst Schaffer estableció relaciones con los monasterios de los lamas, organizando las distintas expediciones de los altos mandos de las SS en busca de ese conocimiento oculto. Esta información aparecía detallada en multitud de antiguos documentos escritos en sánscrito, chino y otras lenguas orientales, los cuales incluían los planos precisos, así como las indicaciones de cómo utilizar esta tecnología para, entre otras cosas, crear naves voladoras o abrir portales de transportación. El hecho es que tuvieron acceso a una información tecnológicamente muy avanzada, lo que les llevó a realizar importantes descubrimientos en materia de antigravedad, pero también a construir diferentes prototipos de naves espaciales, las cuales alcanzaban una gran velocidad, podían permanecer suspendidas en el aire y volar en todas las direcciones sin tener que girar. Así, antes de finalizar la guerra, ya se habían fabricado 17 tipos diferentes de naves voladoras, entre las que se encuentra Brill, Jaunebu o la nave en forma de cigarro llamada Andrómeda, la cual posee hangares para 5 discos voladores del tipo Jaunebu II y Brill. Pero los científicos alemanes también construyeron máquinas capaces de producir luz, calor y movimiento mecánico con tan solo agua y aire. Fueron los precursores de la bomba atómica, de la creación de materiales de invisibilidad antirradar, de los misiles guiados, de los cañones de sonido y de viento, de los raíles electromagnéticos o de los rayos láser. Y todos ellos trabajaron bajo el mando del general de las SS Hans Kammler, quien fue el encargado de dirigir todos los programas aeroespaciales de armas secretas del régimen nazi. Entre todos, el proyecto más ultrasecreto que estuvo a cargo de Hans Kammler fue denominado La Campana y desarrollado en la región montañosa de la frontera checa en un valle a las afueras de Ludwikowice, en Polonia. En ese lugar aún se alza esta estructura circular conocida como la trampilla de vuelo o el anillo de pruebas. Esta estructura, que tiene 30 metros de diámetro, 7 de altura y 10 columnas, con un grosor de 1,40 m, es en realidad un portal de transportación. Para poder ser teletransportada, la campana utilizaba un sistema de propulsión electromagnética, de manera que las cadenas que la sujetaban iban enganchadas a la estructura circular. El aparato poseía 2 cilindros giratorios que contenían una sustancia parecida al mercurio, y al ponerse en funcionamiento los 2 cilindros, los cuales giraban en sentido contrario, la campana se elevaba mientras desprendía un brillo de color azulado. Durante el tiempo en el que emitía ese pálido brillo azul, todo equipo eléctrico que estuviera dentro de ese radio hacía cortocircuito o se estropeaba. Y además las radiaciones emitidas afectaron de forma negativa a los científicos que participaron de ese proyecto. La campana fue calificada por los nazis con los nombres de Cronos, que significa tiempo, y Lantertranger, que significa portador de luz, figurando en los documentos secretos como una puerta del tiempo, porque se trataba de una máquina del tiempo capaz de cambiar el curso de la guerra y de la historia. Según los nazis, era el arma más poderosa jamás vista, y de hecho poseía un epígrafe que rezaba así: decisivo para la guerra. También fue una tecnología decisiva antes del diluvio, utilizada en diferentes batallas y en donde era conocida como Vimana, palabra que se traduce como carro de los dioses o carro celestial. Según explica el Ramayana, se trataba de máquinas voladoras que podían desplazarse en todas las direcciones sin ninguna dificultad. Podían cubrir enormes distancias y gran altura con ayuda de Mercurio y de un gran viento impulsor. Y según el Majábharata, cada uno de los dioses poseía un gran habitáculo de metal
que les trasladaba al cielo y con los que podían recorrer grandes distancias en muy corto espacio de tiempo. En un pasaje de la obra se puede leer: Brahma voló con su vimana sobre un monstruoso rayo que brillaba como el sol y cuyo fragor recordaba el tronar de una tormenta. El Majábharata también refiere la historia de un poderoso llamado Gurka con estas palabras: venía a bordo de un vimana y sació su ira enviando un solo y único rayo en contra de la ciudad. Una enorme columna de fuego 10.000 veces más luminosa que el sol se levantó y la ciudad quedó reducida a cenizas en el acto. Esta y otras epopeyas describen batallas aéreas con misiles semejantes al rayo, capaces de destruir los sembrados y de convertirlos en tierra yerma. Tal fue el caso de las ciudades de Mohenjo-daro y Harappa o de Sodoma y Gomorra. Lo que es evidente es que el Tercer Reich no inventó nada nuevo, sino que puso en práctica toda la información recibida. Pues bien, antes de finalizar la guerra, se comenzó a trasladar esa elevada tecnología a la Antártida, a la base nazi de Nueva Suabia, puesto que los nazis se creen los descendientes de los hiperbóreos. Aunque antes del diluvio, Hiperbórea era una tierra verde y fértil y se encontraba en el norte, el diluvio cambió los polos del lugar al girar la Tierra sobre su propio eje, quedando ésta invertida e inclinada. Después del diluvio, Hiperbórea se hizo inhabitable al cubrirse por completo de glaciares. Y si antes del diluvio resultaba fácil viajar a través de portales, al quedar los polos geográficos en contradicción con los polos magnéticos, desde entonces se necesita reequilibrar ese desajuste para que los portales puedan abrirse con facilidad. Existen diferentes portales usados por los nazis porque hay numerosos vórtices de energía electromagnética a lo largo de todo el planeta. Y esos vórtices son lugares de transportación, porque es ahí donde el campo electromagnético es el adecuado al poseer un voltaje muy elevado. Aplicando un impulso eléctrico se puede conseguir que la materia desaparezca de ese lugar y aparezca en otro punto. También existe un portal en la Antártida a través del cual los nazis llegaron al lado oculto de la Luna. Conocida como el Sol Negro, allí establecieron una base militar llamada Alfa. Hasta allí llegaron multitud de naves espaciales y con el paso de los años la base se convirtió en residencia permanente tanto para los miembros del Tercer Reich como para sus descendientes. Estas naves continúan vigilando el planeta y además son vistas por multitud de personas. Sin embargo, la NASA no ha revelado la existencia de estos ovnis del Tercer Reich ni siquiera a sus propios astronautas, cosmonautas y pilotos. Ellos tuvieron que enfrentarse súbitamente al shock de encontrarse de golpe con estas naves durante sus diferentes misiones, porque ellas controlan todas las operaciones espaciales. El científico Maurice Chatelain, quien estuvo a cargo del equipo de comunicaciones del Apolo, declaró que todas las naves Apolo fueron seguidas por ovnis, y que siempre que esto ocurre los astronautas informan al centro de control, pero desde allí se les ordena guardar un completo silencio. Maurice aseguró que los astronautas del Apolo 11 no solo escucharon ruidos extraños en la radio, sino que se encontraron en la Luna con un comité de bienvenida. Se trataba de 2 ovnis que contemplaban o vigilaban su presencia en ese lugar. En 1962, y mientras orbitaba la Tierra a bordo del Aurora 7, el norteamericano Malcolm Scott Carpenter vio y fotografió un objeto con forma de disco, el cual se desplazó en sentido contrario a su trayectoria hasta perderse de vista. También vio unas partículas luminosas que fueron a su encuentro, las cuales eran muy rápidas y parecían tener una luz más brillante que las estrellas. Los objetos de gran tamaño y luminosidad rodearon su nave durante su periplo espacial, y cuando estaba a punto de completar su tercera y última órbita alrededor de la Tierra, vio un enorme objeto alargado que se inmovilizó a su lado, siguiendo su misma trayectoria. Entonces, de aquel cilindro de unos 200 metros de longitud, salió un pequeño objeto discoidal, y luego otro, y luego otro. Los 3 pequeños ovnis se alejaron al mismo tiempo que la nave nodriza se perdía de vista a gran velocidad. Scott Carpenter aseguró que durante todo el tiempo que los astronautas se encuentran en el espacio, no están solos, sino que se hallan siendo constantemente vigilados por los ovnis.
algo que corroboró el mayor Gordon Cooper, quien vio ovnis en los años 50 mientras era piloto de caza en Alemania. Confesó lo siguiente: durante varios días seguidos observamos vehículos metálicos en forma de platillos, los cuales se movían por encima de la base aérea. Aunque tratamos de acercarnos a ellos, eran capaces de cambiar de dirección mucho más deprisa que nuestros cazabombarderos. En el año 1985 declaró lo siguiente en las Naciones Unidas: durante años he vivido con un secreto, el secreto impuesto a todos los especialistas y astronautas. Ahora puedo revelar que cada día en Estados Unidos nuestros radares detectan objetos de forma y naturaleza desconocida. En 1962, el mayor Joseph Walker de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos era el piloto de un X-15. Según declaró en una conferencia celebrada en la ciudad de Seattle ante los miembros de la Segunda Asamblea Nacional para la Investigación Espacial, varios ovnis le habían acompañado durante el vuelo e incluso había conseguido filmarlos. Pero la grabación fue confiscada. Y algo similar le ocurrió al comandante Robert Wright, quien a bordo también de otro X-15 pudo fotografiar un objeto de color grisáceo, el cual se colocó a su lado. Tras volar a la par durante un tiempo, el objeto maniobró situándose encima de la cabina y finalmente, después de haberse colocado nuevamente a su lado, se alejó a una enorme velocidad. Aunque el informe fue reproducido por casi todos los periódicos norteamericanos, sin embargo, la grabación terminó en poder de las fuerzas aéreas. Todos ellos, pilotos, cosmonautas y astronautas, son obligados a decir que se trata de naves extraterrestres cuando en realidad han sido fabricadas en la Tierra. Así, Eugene Cernan, comandante del Apolo 17, declaró en Los Angeles Times de 1973 lo siguiente: al ser interrogado, he dicho públicamente que pensaba que los ovnis venían de otro mundo, de otra civilización. Por su parte, Pierre Closterman dijo: los platillos volantes son de origen extraterrestre. Ni los rusos ni tampoco los americanos son capaces de construir máquinas de esta categoría. Las características de esos vehículos son muy superiores a las posibilidades actuales de la ciencia. Lógicamente esto no es cierto. Pues bien, termino este vídeo con la declaración en 2001 del astronauta John Glenn, quien declaró durante un show televisado en una cadena americana lo siguiente: nunca hemos contestado la verdad, y sin embargo hemos visto cosas allí, cosas extrañas. Pero no podíamos decir nada. Nuestros superiores tenían mucho miedo a las consecuencias. Por consiguiente, debíamos callarnos. Ahora vemos esas cosas durante nuestras pesadillas, o acaso en las películas. Y algunas películas se acercan mucho a la verdad. Hasta pronto, amigos.